Muy buenos y santos días, queridos hermanos. Les saludamos con mucha alegría en este sábado, en esta riquísima mañana de sábado de la 30ª semana del tiempo ordinario. Enviamos también un caluroso saludo y más caluroso todavía con este frillito que nos está cayendo, que hemos tenido durante esta semana, a Noemí, quien nos acompaña en los controles y que también con alegría trabaja para que este programa llegue a sus oídos y le ayude de alguna manera en su crecimiento espiritual. Este día nos toca el ejercicio de la lección divina sobre la lectura de mañana domingo, 31ª semana del tiempo ordinario. Recuerde que esto lo hacemos para que vayamos reflexionando el tema, vayamos agarrándole sabor, vayamos tomándole el hilo y de tal manera que, bueno, pues la homilía que vamos a escuchar el día de mañana no nos agarre en frío, sino que ya vayamos con el tema más o menos masticado, más o menos deglutido. Así que les recordamos también que estamos en el ciclo litúrgico A, estamos leyendo a San Mateo, así que, ¿qué cree? Pues el evangelio de hoy, bueno, que vamos a reflexionar hoy, es precisamente de San Mateo. Y para entrar en calor, vamos a pedirle a Luis el día de hoy, en ausencia de Lupita, a la que le mandamos un afectuoso saludo, que nos ayude con la oración. Luis, por favor. Claro que sí, Jorge, buenos días, ¿cómo no? Nos ponemos en presencia del Señor y decimos: Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, Señor, la esperanza y la caridad, para que alcancemos lo que nos prometes. Y para eso te pedimos: haz que amemos lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, pues ya habiendo entrado en presencia del Señor, vámonos ahora, como decía Jorge, a lo que es la lección divina, la lectura orante del mes. Va a iniciar con Fabián. Fabián, vamos a una cortinilla, regresamos. Claro que sí, Luis. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar sobre Mateo 5, versos del 1 al 11, y pedirle al Espíritu que nos inspire el verdadero sentido de la palabra y nos dé fuerza para llevarla a la práctica. Y dice el texto: al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo: felices los pobres de corazón, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien de todos por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Y ahora vámonos al contexto de este pasaje. Mateo sitúa el sermón en el comienzo del ministerio público de Jesús, enfatizando que Jesús es el maestro de la gente que busca a Dios. Jesús, a la muerte de Juan Bautista, inicia su vida pública proclamando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca.
Él llama a sus primeros discípulos, llevándolos de la tarea de la pesca de peces a la tarea de la pesca de hombres, en los versículos 18 al 22. Las bienaventuranzas introducen el Sermón del Monte, una colección de las enseñanzas de Jesús que abarca los capítulos 5, 6 y 7. Después muestra a los discípulos cómo debe hacerse este nuevo tipo de pesca, a través de la predicación de las buenas noticias del reino de los cielos a las personas, y manifiesta su poder, sanando toda clase de enfermedad y la aflicción. El Evangelio de Mateo es una catequesis con lecciones prácticas derivadas de las enseñanzas de Jesús. Y con este contexto vamos a dejarle a Jorge el micrófono para el segundo paso de nuestra lectura orante. Jorge. Gracias, Fabián, muchas gracias. Me impactaste con la lectura del día de hoy. Fíjate qué bonito empieza. Al ver a la multitud. Y me quedé pensando en cómo sería la mirada del Señor, puesto que ya tenía él, pues si no planeado, sí pensado esa enseñanza, esta colección de bienaventuranzas o de felicitaciones para la comunidad creyente. Vale la pena, querido escucha, que lo lea usted con calma, vaya repasando cada una de ellas, qué significado tiene, y sobre eso precisamente vamos a hacer nuestra reflexión del día de hoy. Este segundo paso de la lectura orante, ¿qué me dice a mí o qué puedo percibir que el Señor me quiere decir con el pasaje que nos acaba de leer Fabián? Bueno, fíjese usted nada más, precisamente el día 1 de noviembre y día de Todos los Santos, el día que la Iglesia celebra a sus pues, representantes en el cielo, a toda la comunidad celestial, y también nuestro llamado a la santidad, el que cada uno de nosotros ha recibido en el bautismo, la liturgia nos presenta esta bellísima colección de las bienaventuranzas. En su reciente documento sobre la santidad, el Papa califica las bienaventuranzas como el documento de identidad de un cristiano. Fíjese, y yo no sé, y me confieso ignorante en este tema, no sé si dentro del catecismo a los niños, aparte del credo, el Padre Nuestro, el Ave María y los 10 mandamientos, les enseñan las bienaventuranzas. Pero si no se las enseñan, creo que sería bueno que se las enseñaran, porque pues si es la identidad de un cristiano, según nos dice el Papa, es algo que debemos de sabernos como nuestro nombre. Pero las bienaventuranzas nos muestran lo que hay en el corazón de Jesús, lo que Él considera que son signos del reino de Dios. Sin embargo, a veces estas bienaventuranzas parecen ser agobiantes, aplastantes, pesadas, porque contienen mucho en muy poquito espacio. Pero para no etiquetarlas de una manera equivocada, si las comparamos con los 10 mandamientos, por ejemplo, las bienaventuranzas son algo muy diferente. Son una especie de bendición, son regalos de Dios, no son para ser observadas como los mandamientos, no es una instrucción especial, no es un mandato, no es una orden, sino son esos regalos deseadas y nutridas, ¿a que no sabe usted dónde? Pues en la oración. Por eso es importante mantener esa relación cercana con Dios. Es en la oración donde se revelan sus significados extrañamente contradictorios y paradójicos que nos pueden parecer en una primera leída. Así que vamos a repasar y ponderar, esto es, evaluar con cuidado para ver cómo resuenan con la propia experiencia de cada uno. La primera bienaventuranza, o sea, la palabra bienaventurados o felices, dice en alguna traducción, que es la que nos acaba de leer Fabián, dice felices.
Aparece 9 veces en este capítulo de Mateo y nos muestra la primera gran predicación de Jesús. Es como un estribillo que nos recuerda la llamada del Señor a recorrer con Él un camino que, a pesar de todas las dificultades, nos conduce a la verdadera felicidad. Mateo nos dice que Jesús, como en tantas otras ocasiones, ha salido a predicar a descampado. Sus apóstoles y el gentío le siguen gustosos porque saben que el maestro tiene palabras de vida eterna y es llamativo, les mueve el tapete, les llama la atención, les gusta. Como un segundo Moisés, Jesús va arriba a la montaña para entregar su nueva ley. Es la ley del corazón, que no está basada en temor, no está basada en prohibición, sino en un corazón totalmente abierto y listo para abrazar las paradojas de la vida y así vivirla en plenitud. Este llamado es un llamado a la felicidad y a la bendición. El pueblo de Israel vagaba desconcertado por sus propios guías, los escribas, los fariseos, los saduceos, a quienes Jesús calificaba como guías ciegos. Ahora que aparece Jesús, ¿será el Mesías?, preguntan muchos para sus adentros. No encuentran en él nada de la figura de un libertador terreno lleno de poder, castigador de sus adversarios, tan prometido por sus maestros, por esos guías ciegos a definición de Jesús. Al contrario, para quienes venían buscando liberación política para Israel, se topan con un Mesías que pone en el camino de la abnegación, de la humildad, de la pobreza, del sufrimiento. Pero todo esto basado en una recompensa grande en el reino de los cielos. En el Evangelio de Mateo, escrito para las comunidades de judíos convertidos de Galilea y Siria, que compartimos con ustedes el día de hoy, Jesús es presentado como el nuevo Moisés, el nuevo legislador. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés fue codificada en 5 libros: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imitando el modelo antiguo, Mateo presenta la nueva ley en 5 grandes sermones dispersos en el Evangelio. El Sermón del Monte, que es el que nos ocupa el día de hoy, capítulo 1, el Sermón de la Misión, Mateo capítulo 10, el Sermón de las Parábolas, Mateo capítulo 13, el Sermón de la Comunidad en el capítulo 18 y el Sermón del Futuro del Reino en el capítulo 24. Las partes narrativas intercaladas entre los 5 sermones describen la práctica de Jesús y muestran cómo él observaba la nueva ley y la encarnaba en su vida. De acuerdo con el contexto del Evangelio de Mateo, en el momento en que Jesús pronunció el Sermón del Monte, había apenas 4 discípulos con él, según nos cuenta Mateo en el capítulo 4. Poca gente, pero una multitud inmensa le seguía. Es significativa la manera solemne como Mateo introduce la proclamación de la nueva ley. Vuelvo a la frase inicial que me encantó. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las 8 bienaventuranzas forman una solemne apertura del Sermón de la Montaña. En ellas Jesús define quién puede ser considerado bienaventurado, quién puede entrar en el reino. Son 8 características personales, 8 maneras, pudiéramos decir, u 8 puertas por las cuales podemos acceder a este reino de los cielos. No hay otras entradas. Quien quiere entrar en el reino de los cielos tendrá que identificarse por lo menos con alguna de estas invitaciones o regalos que el Señor nos hace. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres. Define su propia misión como la de anunciar la buena nueva a los pobres. Él mismo vive como pobre. No posee nada, ni para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle le manda a escoger: o Dios
o el dinero. En el Evangelio de Lucas se dice, bienaventurados los pobres, Lucas capítulo 6. Entonces, ¿quién es el pobre de espíritu? Es el pobre que tiene el mismo espíritu que animó a Jesús. No es el rico, ni el pobre con mentalidad de rico. Es el pobre que, como Jesús, piensa en los pobres y reconoce su valor. Es el pobre que dice, pienso que el mundo será mejor cuando el que menos padece piensa en el menor. Cada vez que en la Biblia se intenta renovar la alianza, se empieza estableciendo el derecho de los pobres y de los excluidos. Sin esto, la alianza no se rehace. Así hacían los profetas. Así hace Jesús. En las bienaventuranzas anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los pobres y a los excluidos. Denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que persigue a los que luchan por la justicia. En la primera forma de vida que las personas pueden adoptar es la de los pobres de espíritu. Y la última que nos menciona es la de los perseguidos por causa de la justicia. Y ellos reciben la misma promesa del reino de los cielos. Y la reciben desde ahora, en el presente. Jesús dice, el reino es de ellos. No dice será, sino es en presente. Porque el reino ya está presente en sus vidas. Entre la primera y la última bienaventuranza hay otros 3 pares o tipos de personas felices que reciben la promesa del reino. Estos 3 binomios se transparentan en el nuevo proyecto de vida que quiere reconstruirle en su totalidad a través de un nuevo tipo de relaciones con los bienes materiales. Primer par, los mansos de corazón y los que lloran. Los mansos son los pobres de los que habla el Salmo 37. Se les quitó su tierra y la van a heredar de nuevo. Los afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente. Estas 2 bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales, la posesión de la tierra y el mundo reconciliado. Segundo parecito. Los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean renovar la convivencia humana para que esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia. Los misericordiosos son los que tienen el corazón en la miseria de los otros porque quieren eliminar las desigualdades entre los hermanos y las hermanas. Estas 2 bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y de la solidaridad. Es poner en práctica la justicia y la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Vamos ahora al tercer par, los puros de corazón y los pacíficos. Los puros de corazón son los que tienen una mirada contemplativa que les permite percibir la presencia de Dios en todo. Los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios, porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todo y realice la integración de todo. Estas 2 bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con Dios, ver la presencia actuante de Dios en todo y ser llamado hijo o hija de Dios. Los perseguidos, pues, por causa del Evangelio y de la justicia, las bienaventuranzas dicen exactamente lo contrario de lo que dice la sociedad en que vivimos. En esta, el perseguido por la justicia es considerado como un infeliz. El pobre es un infeliz. Feliz es el que tiene dinero y puede ir al supermercado y comprar lo que se le venga en gana. Los infelices son los pobres, los que lloran. En la televisión, las novelas divulgan este mito de la persona feliz y realizada. Y sin darnos cuenta, las telenovelas se vuelven el patrón de vida para muchos de nosotros. Nos acostumbramos tanto a lo que nos dan estos programas
que los hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Por eso me pregunto, y les invito a preguntarse, mis queridos escuchas, quizá todavía habrá en nuestra sociedad lugar para estas palabras de Jesús. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia y del evangelio. Felices los pobres, felices los que lloran. Y para mí, que soy cristiano, que soy cristiana, de hecho, ¿quién es feliz? ¿Dónde encuentro la felicidad? ¿Encuentro dicha y felicidad en ser pobre de espíritu? ¿En poner por delante los intereses de otros antes que los míos? Quizás soy de los mansos, o a lo mejor la mansedumbre ni siquiera me la han presentado. Bueno, cabe que sea yo de los que lloro, o a lo mejor sé de los machines que mejor se aguantan porque llorar es signo de flaqueza. Siento hambre y sed de justicia, o eso es para otros que tienen más tiempo, dinero y capacidades que yo, y para que esos otros se ocupen de la justicia. No, espera, soy de los misericordiosos. Tengo fama de no guardar rencores, de no andar juzgando a nadie, de primero tender la mano y de defender la dignidad de las personas. Primero eso y luego todo lo demás. Corrijo con delicadeza, con tacto, siendo siempre empático, ¿no? ¡Ah, caray! Bueno, entonces quizás soy de los limpios de corazón, de los que jamás esconden nada y que jamás mienten porque no tienen nada que justificar. O si todo lo demás no se me da, bueno, pues entonces soy de los que trabajan por la paz, los que jamás propician discusiones estériles, de los que jamás atacan a nadie, ni al partido político contrario, ni a los de otra religión, ni a los de otro equipo deportivo, ni a los ateos, mucho menos, a nadie. Hay que preguntarle a Jesús, ¿cuál bienaventuranza me llama hoy para permanecer con su ayuda, pidiéndole la gracia de vivirla más plenamente? Por eso les decía yo al principio que hay que volver a leer estas bienaventuranzas con calma, porque me tengo que identificar con alguna. Ya comentábamos, no hay más puertas. Tengo que entrar por alguna de ellas. ¿Cuál quieres? ¿Cuál te acomoda? ¿Cuál va de acuerdo a tus capacidades, a los dones que Dios te dio? Así que tratemos de guardar en mente y corazón esa determinada bienaventuranza con la que nos identificamos, para la que somos buenos a lo largo de nuestro día, y pidámosle a Dios la perseverancia para no dejarla a un lado. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Oye, pues está interesantísimo esto. Fabián, te vi como que querías entrar también con algún comentario. Está muy bien. Está interesantísimo porque cuando platicábamos de las virtudes o cuando hemos platicado de las virtudes, el asunto es que, bueno, antes de seguirle por aquí, Jorge, ¿cómo andamos de tiempo? Porque yo voy a entrar aquí con mi comentario. ¿Les parece mejor si nos vamos unos minutos y luego regresamos? Ok, regresamos en unos minutos con más comentarios sobre esto. No se vaya porque se pone bueno. Gracias. Bueno, gracias mis queridos hermanos. Ya regresamos después de qué dice y qué nos dice, de estos análisis que nos compartieron Jorge y Fabián. Y les comentaba que pues hay varios autores espirituales. Luis María Martínez es uno de ellos, José Guadalupe Treviño es otro, en fin, varios autores espirituales que nos dicen, bueno, las virtudes
sí, es aquello que el Espíritu Santo deposita en el alma, deposita en el corazón, te ayuda porque va dejando virtudes infusas cuando se abre el alma a la acción del Espíritu. Sin embargo, el ser humano tiene que poner su esfuerzo, llevar a cabo aquello que se debe de hacer y hacerlo siempre por el bien y siempre hacer el bien. Esa es la virtud. Y entonces hay que ponerse en manos del Espíritu Santo para hacerlo. El fruto, nos acaba de escribir Jorge, se da como un regalo. Ah, caray, pues cuando yo escucho eso me quiero brincar a empezar a recibir los regalitos. Nomás que el Señor es como un buen papá, una buena mamá que dice primero tienes que cenar bien y luego ya el postre. Los frutos son esa deslicia, ese postre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Entonces primero tenemos que practicar las virtudes, todas ellas, pero sobre todo las teologales y las 4 cardinales. Y luego están los dones del Espíritu Santo, que viene y perfecciona el alma con sus operaciones divinas en tu interior, y entonces las virtudes divinas, que son los dones del Espíritu Santo, empiezan a funcionar en plenitud dentro del corazón, dentro del alma, y esa alma ya se ve pues en mucho llevada por el Señor, iluminada, ya es el grado de santidad enorme. Y luego a ellos que siguen practicando esas virtudes y que siguen en esos dones del Espíritu Santo, permitiendo que Él trabaje a través de ellos y dentro de ellos, entonces se les da como premio los frutos. Y ahí están en Gálatas 5:22. El amor, la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo, todos esos frutos que son bellísimos, padrísimos. Pero arribita de esos, hay los frutos más exquisitos, son las bienaventuranzas. Son estas, son la delicia de las ternuras del amor de Dios a esas almas que hacen el esfuerzo. Si es un regalo a los que han hecho el esfuerzo. Por eso Mateo por ahí también nos dice, el reino de Dios se arrebata. Son de los que lo arrebatan, porque hay que esforzarse, hay que estirar la mano, hay que trabajar en el alma, hay que trabajar en el interior, hay que trabajar con el prójimo, hay que amar, hay que perdonar. Y entonces hay que ir siendo limpio de corazón. Y hay que ir siendo gente que trabaja por la paz, no por la violencia, sino por la verdad y por la paz. Gente que entonces empieza a desprenderse de lo que no es necesario. Ahí están los pobres de espíritu. Ah, ¿te fijas cómo se empiezan a unir? Ah, los que tienen hambre y sed de justicia. Ah, pues los que han practicado las virtudes de la justicia y de la prudencia. Y ahí te la vas llevando. No, nos pudiéramos estar aquí 3 meses con las bienaventuranzas. Lo que quiero decir es, toda la vida espiritual, pues, se va basando en esa guía del Espíritu Santo. Y que al final de todo, entonces, viene y nos da unos regalos que son de vida eterna. Y que se nos dan esos regalos aquí en la tierra. No tienes que esperarte a morirte. Oh, ya cuando me muera, entonces ya en el cielo. Sí, qué padre, es cierto. Son ciertas las promesas, allá se darán. Pero hey, aquí puedes vivir un rinconcito de cielo que se llama bienaventuranza. Que si has trabajado por la paz, serás feliz. Inmensamente, intensamente feliz. Y no solo eso. Fíjate, es preciosa esta bienaventuranza. Todas las bienaventuranzas tienen su premio, si te fijas. Felices los misericordiosos. ¿Por qué? Porque serán tratados con misericordia. Ahí está el premio. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Ahí está el premio. Y entonces nos dice algún autor por ahí espiritual, dice, no es lo mismo ver a Dios, porque no es lo mismo ver al Papa de lejos. Sí, ya vi al Papa, ah, qué bien. Pero el versículo 9 dice, felices los que trabajan por la paz. Y el premio, porque serán llamados hijos de Dios. No es lo mismo entonces decir, yo conozco a ese señor, porque lo he visto de lejos, sé cómo se llama, y nos saludamos, a que pueda yo decir, yo soy hijo de ese señor, y me siento junto a él en la mesa, y platicamos íntimamente,
que la gente empieza a percibir ese nivel de santidad que no es de un ser humano nomás porque sea así solito, sino porque la presencia de Dios se nota. ¿Cuánto me falta a mí para llegar ahí? ¿Siglos? Muchísimo, sí. Pero aquí están las promesas de Dios y son para ti y para mí que escuchamos esto. Y fíjate, Luis, que la verdad me encanta esto que acabas de decir, porque efectivamente, como lo decíamos en un principio, no son mandamientos. No son. Y con la explicación que tú nos acabas de dar, me queda claro que no es válido decir, bueno, yo voy a trabajar por la paz para alcanzar. No, el fruto es consecuencia de mi actitud, no por el premio. O sea, no me voy a echar la cena para alcanzar el postre, ¿va? Que aunque cuando uno es chavalito sí lo hace así, la verdad, Sí. hay que comentar, sí lo hace uno así, pero ya a estas alturas del partido, ya no estamos en ese nivel, ya no estamos queriéndole hacernos los escondidizos con el Señor. Ya lo que queremos es vivir estos dones, este esfuerzo que ya hicimos o que estamos haciendo, y que derivado de ese esfuerzo vamos a ver esas consecuencias, ¿no? Me parece padrísimo eso que acabas de comentar. Tenemos que trabajar. No es gratis. Exactamente. El boleto para recibir tu premio allá arriba. Y fíjate, curiosamente, lo que dices ahorita de la ley. ¿En dónde empezamos? Cumpliendo los mandamientos. Y luego ejerciendo las virtudes. Y luego, y ahí va el crecimiento espiritual. Miren los dones, los frutos, las bienaventuranzas. Y bueno, ya si llegas allá como San Juan de la Cruz a la encarnación mística y al matrimonio espiritual y esas cosas, ya es allá de los muy elevadotes, almas muy escasas que hay de eso, ¿no? Pero el crecimiento espiritual empieza ahí. Y como dices tú, no es diferente el enfoque aquí con esto. Y fíjense, hermanos, qué suertudos somos, ¿eh? Qué suertudos somos los que hemos dado seguimiento a estos programas, y no porque el programa sea así que qué barbaridad, sino simplemente por el hecho de que Luis nos dice que una de las cosas que tenemos que practicar son las virtudes. Por algo tenemos que empezar y por ahí empezamos. Y seguramente usted tiene ya un cuaderno bien grueso lleno de virtudes que hemos visto con los años. Así que, pues, qué suerte, ¿no? Qué suerte que venimos preparados con un equipaje ahí de cosas que podemos practicar y que seguramente hemos empezado a poner en práctica y nos está costando trabajo, pero bueno, quiere decir que vamos por el buen camino. Sin embargo, creo que, pues, como dice Luis, nos podemos estar aquí todo el resto del programa, pero tenemos que irnos a pues el siguiente paso, el tercer paso, que le vamos a pedir a Luis que nos ayude con la oración. Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Este es el paso en donde viene pues la respuesta del alma al Señor. ¿Qué le respondo? Ya me hablaste, Señor, a través del texto. ¿Cuál es mi respuesta a esto que me dices? Primero, Señor, te doy gracias porque me vas indicando el camino para alcanzar algo que tanto busco, la felicidad. Y entonces también después de esta reflexión me empiezas a enseñar y me permites ver que la felicidad y la dicha no son un fin, no son una meta final, no son un destino, sino son parte de la jornada, que las puedes ir disfrutando día con día. La alegría me hará saltar de contento. Por la eternidad, sí. ¿Y cuándo puedo empezar a disfrutar la felicidad? Hoy. En medio de un problema de salud, sí. En medio de una dificultad en mi casa, sí. En medio de, con todo y penas que vayan pasando, o con mucho trabajo y estrés, de alguna manera, buscándote a ti, viviendo en ti, haciendo lo que me enseñas, poniendo en práctica tu palabra. Entonces, Señor, iré conociendo la felicidad día con día. Enséñame, Señor, a disfrutar la vida.
Enséñame a llevar tu evangelio en mi corazón. Enséñame, Señor, así como lo mencionó Jorge, que te subiste a la montaña y se pudo imaginar tu mirada hacia esa multitud. Permíteme, Señor, en un momento de intimidad, percibir tu mirada en mi interior. Y permíteme también, te lo ruego, en los momentos de rutina y de trabajo y de movimiento normal en la vida, también distinguir tu mirada de sobre cualquier otra, porque siempre me estás mirando con amor. Ayúdame, ilumíname y lléname de tu Espíritu Santo para que pueda hacerme digno y que pueda transformarme en alguien digno de tu reino, digno de tu amor. Y solamente tu Espíritu Santo me puede transformar para que logre eso. Ilumíname y ayúdame a ser manso, porque a veces me pongo bravucón. Ayúdame, Señor, a desprenderme de cosas que no valen la pena, a hacerme pobre de espíritu, que ahora me lo has dicho, no tiene que ver con el dinero que esté en mi bolsillo, porque también hay pobres que viven amarrados y agarrados del dinero aunque no tengan, porque la avaricia y la codicia los ha minado. Ayúdame, Señor, a enfrentar mis emociones y llegar a llorar cuando precisamente me desprenda de aquello que no es necesario. Si eso me cuesta el llanto, que así sea, para ser liberado, para ser feliz. Ilumíname a discernir y a identificar dónde falta tu presencia y dónde hay corazones que necesitan de ti, Señor, de tu justicia divina. Y no me refiero a justicia divina como mucha gente lo maneja, en un ánimo de venganza, sino de tu justicia llena de amor. Y a ser misericordioso, porque yo requiero y necesito mucha misericordia de ti y de misericordia de muchos otros prójimos a quienes he faltado el respeto, a quienes he tratado mal, a quienes he pagado mal. Entonces, Señor, ayúdame a ser misericordioso como tú has sido conmigo. A echar fuera la suciedad del corazón, a trabajar en la limpieza de mi corazón, en la limpieza de mis intenciones, no nada más en lo sexual y en lo sensual, también en las intenciones que están amarradas hacia la envidia o hacia la ira, hacia el coraje a una persona o hacia los ánimos de venganza, resentimientos y rencores. Hazme limpio de corazón para no ir cargando con todo ese mugrero en la espalda. Y ayúdame a ser un instrumento de tu paz, como decía San Francisco. Siendo así, seré liberado de tantas cosas que ahora me tienen estresado, que ahora me causan malos humores, malos ratos, malos sabores. Y entonces me ayudará todo eso a reencontrarme conmigo mismo y a reencontrar mi dignidad perdida. Y entonces me hará inmensamente feliz. Eso es lo que buscas tú. Sí, eso es lo que busco yo. Porque eso es lo que quieres para mí. Lo tomo, Señor. Ayúdame, ilumíname para trabajar en esta jornada, a partir de hoy, hasta el final de mi vida eterna, allá contigo. Pero empezar a disfrutarlo hoy. Regálame una migajita de tu amor para ser como a ti te agrada y ser un instante feliz. Y entonces con ese poquito que busque cada día más y más vivir en la dicha que tú das. Y solo tu Espíritu Santo me podrá llevar de esa manera a través de esta vida hasta el último instante, hasta el último aliento que me quede. Ayúdame, pues, Señor, a confiar de verdad en tu fuerza, en tu ayuda, en tu presencia, en tu Espíritu Santo. Ayúdame a creer que tú quieres hacer de mí una persona nueva, y lo creo.
una persona que pueda dar testimonio de vida de tu amor. Guíame pues en cada instante de mi vida. Para pensar en ti, para siempre estar detectando tu mirada, para tener mi forma de pensar, mi forma de comportarme, mis actitudes, mis intenciones, mis emociones, todo mi ser, siempre volviéndolo hacia ti, con la mirada puesta en ti, y para ser un corazón agradable a ti, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, así, después de esta oración de Luis, pasamos al cuarto paso, que es la contemplación y la acción. Y creo que debemos empezar a actuar dándole gracias al Padre por este momento de oración que Luis nos hizo y por todo lo que nos ha dado hoy con su palabra, y que todo lo que hemos recibido hoy y siempre no quede muerto dentro de nosotros, no quede inmóvil, sino que crezca para poder ser transmitido a los demás. Entonces, sería bueno, como dice Lupita cuando está con nosotros, sí, que tomemos un tiempo durante esta semana para reflexionar el pasaje y hacernos estas preguntitas. ¿A qué te compromete el texto? A ti. No busques a qué compromete el texto a tus hermanos o a tus amigos o a tus papás. ¿Sí? A ti. ¿A qué te compromete el texto? ¿Por dónde tienes que empezar a hacer pobre tu vida? ¿Qué enseñanza encuentras? ¿Y cómo piensas hacer efectivo esa enseñanza? Y luego, ¿cómo te sientes con lo que Jesús te ha estado diciendo el día de hoy? Pues sí, son preguntas como para ponerse a pensar. Y una cosa que me llama la atención cuando dices, hablas de la pobreza, generalmente relacionamos la pobreza o la riqueza con el dinero. El que tiene dinero es rico, el que no tiene es pobre. Y si seguimos pensando de esa manera es que no hemos entendido este texto. Y fíjate que además hay mucho rico que es pobre. Internamente es pobre, no ha conseguido nada. Así está. Pues sí, así está. Y precisamente esto me lleva a mí a volver a sacar la libretita de apuntes y repasar de esa parte de las virtudes y encontrar de estos regalos que el Señor nos hace el día de hoy. ¿Cuál es el que me viene bien? ¿Cuál es el que he logrado obtener gracias a ese esfuerzo de que ustedes, Luis y Fabián, nos han hablado el día de hoy? Entonces, es un tema y es un ejercicio interesante. Ahorita decía Fabián, repase la reflexión, tómese un tiempo para hacer el ejercicio completo. Vuelva a leer el texto despacio, subrayando esa bienaventuranza que le llamó la atención, esa que dice usted, no, esta no está ni de relajo, no está de plano, la borramos de la lista porque como que no se me da. Bueno, todo eso hay que irlo sacando en la lectura del texto y luego hacer nuestra propia reflexión. Porque una cosa es lo que le hemos compartido aquí y otra cosa muy distinta puede ser lo que el Señor le esté diciendo a usted. Y luego haga su oración. Luis nos hizo una oración muy bella el día de hoy,
pero igual de bella podemos hacer nosotros nuestra oración, ese diálogo con el Señor. Y no quedarnos rabones nada más, ay Señor, pues dame lo que me falta porque me falta mucho. Y hacemos nuestro pliego petitorio. No, eso es platicar, es dialogar, es responderle al Señor de acuerdo al mensaje que hemos recibido. Y luego pues viene la parte interesante, ¿no? La parte bonita, hay que aterrizarlo. Que no se quede en puro conocimiento, que no se quede en palabrería, que no se quede nada más en tú me dijiste, yo te dije, y ya nos dijimos y ya acabamos y a lo que sigue. No, hay que ver cómo lo podemos aplicar. Así que lo invitamos a que hagan este ejercicio en forma individual. Y fíjate qué interesante lo pones, Jorge, porque sí, a mí las bienaventuranzas pues siempre me han llamado la atención unas u otras, ¿no? Pero ahorita me llamó más la atención, sobre todo lo que se mencionó, la que dice, felices los que son mansos de corazón. Y si esa llamó mi atención, y lo digo como ejemplo que me sucedió en este momento, bueno, quiere decir que para poderla disfrutar y poder hacer vida, ¿qué tengo que hacer? Practicar una virtud que se llama mansedumbre. Ah, pues me voy a mi libretita, como dices tú, ¿verdad? Aquí está la virtud de la mansedumbre y empezar a practicarla, porque el Señor me ha hecho una promesa y al hacerme esa promesa, el Señor siempre es fiel. Tarde o temprano seré feliz por ser manso. Aguas, no menso, manso. Son dos cosas muy diferentes. Sí, una letrita nada más, pero... Una letrita, sí. Diametralmente diferente. Sí, diametralmente opuesto. No se trata de que todo el mundo te va a estar viendo la cara, eso lo quieren con todo. No. La forma en que te tratas a ti mismo, la forma en que tratas a los demás, la forma en que resuelves, que escuchas diálogos en lugar de enojarte y armar alborotos. Tus actitudes en mansedumbre son diferentes. Agarra Google a ver qué significa mansedumbre, qué significa manso, cómo practicarlo y pídele al Espíritu Santo, mira, te va a ayudar y te va a poner oportunidades para que la puedas practicar, así de fácil. Y entonces serás feliz, dichoso. Así de fácil. Pues así está de fácil. Así de fácil. Facilito, facilito. Pues ahí se lo dejamos para que sea usted feliz toda la semana en esta preciosa reflexión de las bienaventuranzas que hemos compartido con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues el programa llega a su fin, nosotros nos tenemos que despedir, no sin prometerles que trataremos de hacer lo posible por estar con ustedes la próxima semana, otra vez en este programa de Palabra y Vida. Por favor, no dejen de ser ángeles de Radio Guadalupana. El radio está atravesando por situación difícil, como el periódico Presencia, como el Instituto Bíblico, como seguramente su parroquia. Todos estamos un poco ahogados con esta situación de la pandemia que nos tiene paralizados económicamente por todos lados. Así que a la hora de distribuir, considere ahí un poquito a Radio Guadalupana con, no sé, 50 pesitos, lo que usted considere que puede donar para que podamos mantener este servicio diocesano. Ayúdenos también, aparte de su donativo, con su oración. Pongamos en manos de Dios este servicio para beneficio de la comunidad diocesana. Y bueno, pues vamos creciendo en la fe, nos ayuda. Todos los programas, los contenidos, pues son de mucho enriquecimiento espiritual. Recuerden también ustedes que estamos viviendo el año de la palabra y que quien desconoce las escrituras desconoce a Cristo, frase de San Jerónimo, precisamente. Y los invitamos a hacerse asiduos oradores de la liturgia de las horas. Es uno de los 8 actos litúrgicos con que cuenta nuestra iglesia. Nos ayuda a profundizar esa relación con Dios, ese diálogo con el Señor. Si quieres recibirla por audio, solicita tu incorporación al grupo de liturgia de las horas por un WhatsApp al número 656-167-3077. 656-167-3077.
Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.